Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y estar en contacto con ustedes a través de este medio. Es una bendición poder acercarnos a ustedes a través de este canal. Y bueno, les explico que de pronto se nos acumula un poquito el trabajo de otros lados y es un poquito difícil separar el tiempo para estar por aquí. Se me ha complicado y entonces en función de eso no hemos estado aquí presentes, pero continuamos la serie que tiene que ver con la compañía de los profetas. Porque la compañía de los profetas no es propiamente la historia de uno o dos profetas, como siempre lo hemos visto, sino en realidad es la intervención de un grupo muy grande de profetas que muchos de ellos, muchos estuvieron reunidos, muchos se conocían, muchos ministraban al Señor juntos y siempre fueron un testimonio de Dios en cada una de las situaciones que se vivieron en el pueblo de Israel. Pero no solamente es eso, quiero el día de hoy platicarte de algunas otras cosas. Por esto vamos a tomar tiempo para honrar la presencia del Padre. Te bendecimos, Señor, y te damos gloria, te damos alabanzas en el nombre de Jesús. Queremos glorificarte, Señor, y engrandecer tu nombre. Señor, atribuyendo a ti todo honor, mérito y reconocimiento, toda alabanza, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que delante de ti, Señor, se doblega, Señor, se sujeta toda autoridad, dominio, potencia y señorío, Padre, todo eso se somete a ti. Y Señor, ahora mismo sometemos toda fuerza, Señor, y toda autoridad en este espectro electromagnético. Sometemos todas las cosas a tu perfecta voluntad. Permite, Padre, que este tiempo sea un tiempo en el cual, Señor, escudriñe nuestros corazones y muestre, Señor, las cosas que debemos conocer y hablar en el nombre de Jesús. Muy bien, bueno, pues vámonos en directo a la escritura. Y bueno, hoy saltamos un poquito. Empezamos por el principio y empezamos por este texto en el que Jesús habla en la ocasión de estar en la casa de Zaqueo, y es el momento en el que Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Este texto es muy importante, que lo quiero dejar aquí marcado porque propiamente la función del Señor Jesucristo está aquí descrita en cuanto a venir y buscar y salvar lo que se había perdido. Normalmente se atribuye esto, lo que está perdido, como una función de salvación, de redención, el perdón de Dios. Y sin embargo, tenemos que recordar o enfocar lo que la Escritura nos enseña en cuanto al hombre, que dice la Escritura que Dios les dijo: fructificad. Mira por favor cada una de estas, instrucciones, estas palabras en orden imperativo, fueron dadas al hombre, y aquí está: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí vamos a dejar esto, y señoread. Entonces, sojuzgarla implica la idea de someter algo. La idea primaria más antigua que hay acerca de esta frase, de esta palabra, es la idea de pisotear, como estar bajo un dominio, estar bajo la autoridad. Y entonces, al sojuzgar algo, lo que el Señor hace es someter, es poner bajo la autoridad del Señor. Y no solamente esto, sino también dice el Señor que señoremos, esto es ejercer una función de señorío sobre la creación. Y
Bueno, ahí están todo esto y de lo que describimos aquí es que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido y en ese sentido describimos la autoridad que se perdió. Y esto lo encontramos descrito en la tentación del Señor Jesucristo, en donde dice que otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, eh, um, vete, vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí implica entonces que el diablo tiene en esta descripción autoridad o capacidad sobre la autoridad, sobre algo que le fue dado al hombre. Déjenme, mostramos el texto completo porque creo que nos hace falta un poquito. Un poquito más en la tentación de pan, el pináculo. Caray. Bueno, aquí está. A lo mejor vale la pena ver cómo lo dijo en Lucas. A ver, permítame un momentito porque está interesante. El énfasis entonces es que el diablo tiene autoridad o tiene algo que le fue dado al hombre y creemos que la creemos que eso que le fue dado al hombre. Sí, aquí está. Quiero que veas. La versión de Lucas está más interesante. Bueno, no más, sino simplemente tiene otro énfasis. En donde dice: y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Mira, por favor, esta frase es muy fuerte porque implica que el diablo tenía la autoridad que le fue dada al hombre y que le fue entregada por causa de la rebelión, por causa de la transgresión. Ahora, en todo esto lo que es muy importante es distinguir que la autoridad que el Señor le dio al hombre, entonces fue o terminó siendo trasladada a las tinieblas, a Satanás, y precisamente por esto es que era necesario que se manifestase el Hijo de Dios, porque Él vino a buscar y salvar ese orden de autoridad que se había perdido. ¿Por qué es importante empezar desde este ángulo? Porque, bueno, lo que encontramos en la Escritura en torno a la compañía de los profetas es que no fueron solamente los profetas. Déjame te cuento que no fueron solamente los profetas, no fue solamente lo que ocurrió fuera de los palacios, en los elementos que los profetas aportaron, sino que también estuvieron presentes otros dos de los oficios que Dios le dio al hombre en la Escritura, que uno es el del sacerdocio, otro es el oficio real, el oficio del rey, y el tercero es el oficio magisterial o el oficio del maestro, el sacerdote. Y entonces lo que encontramos aquí son tres asuntos muy importantes que se cumplen a la perfección o se ven manifestados a la perfección en la persona del Señor Jesucristo.
Porque en la persona del Señor Jesucristo encontramos, fíjate por favor, encontramos mm, la, eh, la idea, o no idea, no es una idea, sino el oficio que Dios le dio al hombre restaurado. Y él, como el segundo Adán, asume en plenitud la autoridad real, y él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Toma la autoridad plena en torno al sacerdocio, y él es el gran sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y él es el profeta por excelencia, mostrando que todos los profetas anteriores al Señor Jesucristo son menores que Juan el Bautista, pero Jesús es aún mayor que Juan el Bautista. Y entonces lo que encontramos aquí, lo que describimos aquí, es una serie de situaciones fuertes en relación a el oficio que el Señor o que Dios le confirió al hombre, el rey, sacerdote y profeta, que en Cristo Jesús se cumplen de una manera perfecta. Y siendo Cristo el modelo, siendo Jesús el modelo por excelencia, lo que encontramos aquí o en la historia bíblica después de todos estos personajes, pues simplemente vamos a encontrar el sello del primer Adán, el sello de una naturaleza caída. Y de hecho, el oficio real, en el oficio real, nosotros encontramos que hubieron varios personajes, que estuvieron ahí, y fueron como cuatro, bueno, no cuatro, sino varios personajes que tuvieron acceso al reino. Y hablamos en primer lugar del reino del norte, porque en el reino del sur, en Judá, recuerda por favor, en el reino del norte, en su capital en Samaria, gobernaron distintos personajes de distintas familias. En cambio, en el reino del sur, en Judá, con capitán en Jerusalén, gobernó un solo linaje, que es la familia de David. Pero lo interesante es que cada uno de los personajes, sígueme en esto, cada uno de los personajes que gobernaron en Israel tuvieron un pacto con Dios, o Dios les propuso cosas. Bueno, y me refiero específicamente a Jeroboam. El Señor le prometió algo, y por causa de la desobediencia de Jeroboam, vino Basa, vino Simri y Omri. De verdad, aquí hay una serie de cosas. Necesito que enfoques esto con cuidado. Si estamos o si hemos sido llamados a ejercer una función, si no la cumplimos, si no entramos en el entendido o en el sentido espiritual de ese llamado, de eso que Dios pone, lo que resulta o lo que se desprende de esa desobediencia son personajes que no son parte del plan de Dios, pero resultan una necesidad para purgar, para limpiar, para sacar el desorden que se causó en una primera desobediencia. Y entonces Jeroboam fue desobediente, a pesar de que el Señor le dio una palabra tremenda y le dio una promesa muy importante, y como no obedeció, entonces vino Basa, y luego de Baasa vino Simri, y a la semana vino Omri, y ninguno de estos funcionó. Entonces vino después otro personaje que fue Jehú. Y Jehú tuvo promesa de parte del Señor, y fueron 4 sus generaciones, 4 de los hijos de Jehú, y pues tampoco cumplieron, porque cada uno de ellos se vio afectado específicamente por causa, síganme en esto, de la necesidad de mantener el control. Y como el pecado de Jeroboam, el pecado de Jeroboam
Ah, disculpo. Sí, el pecado, hace ratito hablamos de Jeroboam. Ya me enredé un poquito ahorita porque nombre de todos estos. eh, pero la cosa es que, no, es Roboam. El pecado de Roboam, bueno, el pecado de Jeroboam en el reino de Israel, con capital en Samaria, consistió en usar el poder religioso para legitimar o para ejercer su función real. Sígame, por favor. Jeroboam manipuló, puso un sistema religioso, estableció un sacrificio, se estableció una serie de imágenes, estableció un sistema de culto, estableció fiestas, estableció un sacerdocio, y todo eso trajo como efecto que Israel se corrompiera de una manera terrible. Y el problema o el pecado de Jeroboam es precisamente usar el poder religioso, manejar el poder religioso para mantener el control. Sígame, por favor, porque esto es algo muy fuerte. Y vino Jehú, y también Jehú, la escritura dice que Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, y ocurrieron las mismas cosas, se dieron las mismas dinámicas, las mismas cosas, y aparecieron distintos asuntos. Y ahí está el problema. Y después de Jehú se levantaron otros personajes que más o menos en el mismo tenor. Después de Jehú vino Salum, Manahem, Pecaía y Peca. Y bueno, fueron personajes que simplemente no cumplieron, no estuvieron a la altura del propósito de lo que el Señor había preparado sobre ellos. Y el resultado es que las cosas se distorsionaron de un modo terrible. Sígueme en esto, por favor, porque aquí encontramos una serie de cosas muy fuertes. Ahora, con calma, porque fungieron los reyes en un sentido y se corrompieron, y los profetas fueron testigos contra el oficio real, por cuanto la función de los profetas era ser un vocero de Dios, es serles un recordatorio con señales muy específicas, con indicaciones, con instrucciones muy concretas y con elementos muy claros e incontrovertibles que establecerían que la palabra de los enviados del Señor, de los profetas, tenía esa autoridad, esa representatividad. Y el resultado es que estos profetas fueron testigos, estos profetas fueron señales muy concretas, muy específicas, y los profetas, bueno, pues fueron allí personajes que hicieron la función de ser testigos. Y ahora, estos profetas también llama la atención. A mí me ha sorprendido muchísimo que más de 850 profetas, muchos profetas estuvieron metidos. Y muchos de ellos fueron o resultaron falsos, fueron profetas de Baal. Y no hay mucha claridad cómo es que hayan aparecido y se confundiese, se trasladara el ministerio de los profetas falsos, de los profetas de Baal y de los profetas del Señor. Distinguimos esto. La palabra Baal significa Señor. Y hay un sentido en el cual es posible usar esta palabra en un sentido religioso, en un sentido de respeto de la palabra Baal, pero sin un sentido de adoración, de compromiso, de obediencia. Y cuando tú adoras al Señor, pero solo de nombre, eres un profeta, eres un sacerdote de Baal. Pero si adoras al Señor genuinamente, la situación es diferente. Distingue, por favor. Distingue. Hay
cosas que se pueden diferenciar así con esa claridad, y específicamente hablamos aquí de la forma en que los profetas se corrompían también fácilmente. Fueron muchos los profetas, y de hecho el profeta anónimo que ejerció en los primeros elementos. Déjame te pongo, esta historia es en verdad. ¿Dónde estamos? Déjenme. Aquí está. A mí me resulta fascinante, bueno, suena mal esa palabra, ya lo sé, pero a mí me resulta impresionante. Vamos a dejar esa palabra para que nadie resulte complicado por esa palabra. Me resulta impresionante la forma en que los profetas ejercieron su función, y mira, por favor, un segundo, por favor, porque esto es un poco lento. Déjame proyecto el texto bíblico aquí. Y aquí está. Y aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: al altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado entre el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Fíjate, por favor, esto es algo que resulta impresionante. Este es un asunto y bueno, a mí me impacta mucho, porque señales muy específicas, señales muy claras estaban allí de por medio. Ay, discúlpenme ustedes, es este texto el que necesito otro texto, pero señales muy claras que fueron puestas de por medio. Y el detalle es que estas señales, a pesar de que estaban allí, no resultaron en la obediencia, no resultaron en que lo que se dijo del profeta, porque bueno, la señal se cumplió, pero lo que no se cumplió fue la obediencia. Y eso es lo fuerte, cuando alguien busca cuando alguien busca una señal de parte de Dios, cuando alguien busca algo de parte de Dios, pero no lo obedece, bueno, de repente esa persona termina resultando en alguien contrario al sentido o a las cosas que el Señor ha dado. Ahora mira, por favor, porque pasaron el tiempo, pasaron varios reyes, pasaron muchos años, y tiempo después dice lo siguiente la escritura en segundo libro de los Reyes 23, en donde dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y aquel lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó
sobre el altar para para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová. Mira, vamos a subrayar esto, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Mira, por favor, porque las señales fueron muy claras y los profetas se corrompieron. Y hubieron profetas que no se corrompieron y su testimonio fue un testimonio contundente, un testimonio poderosísimo, un testimonio impactante, un testimonio masivo. Y pues el resultado es que esto quedó allí perfectamente señalado. Ahora, por favor, distingue por favor. ¿Dónde estamos? Bueno, y no solamente esto, y una de las cosas que a mí me resultan muy significativas es que no solamente los profetas y los reyes ejercieron de parte del Señor autoridad en su momento, sino también los sacerdotes. Y hubieron sacerdotes extraordinarios, que fungieron en distintos momentos, personajes extraordinarios, siervos del Señor, siervos que fueron verdaderamente personas que tuvieron, que estuvieron en la función sacerdotal, ejercieron autoridad y manifestaron el gobierno de Dios. Y a mí me sorprende, por ejemplo, el sacerdote Joiada, alguien que estuvo al pendiente de Joás, que lo crió, que lo enseñó en lo básico, y esta enseñanza de parte del sacerdote fue muy importante, porque de esta forma Joiada condujo a Joás y fue muy importante su intervención, porque de esta forma Joás anduvo en los caminos del Señor. Y es impresionante simplemente ver cómo los sacerdotes fungieron. Ahora distingue, por favor, porque no se trataba solamente de los profetas. Los profetas fueron sí un instrumento, sí fueron un testimonio, sí fueron una voz, pero sobre ellos, en los términos que Eliseo proclamó acerca de Elías, que él era fuerza y conductora de Israel, en otros términos, carro de Israel y su gente de a caballo. Básicamente, lo que dijo Eliseo acerca de Elías es que propiamente Elías era quien conducía, quien llevaba el pandero, quien movía las cosas. Y verdaderamente hay ciertas funciones que entran en movimiento, que entran en operación por causa de los profetas, pero también por causa de los sacerdotes y también por causa de los reyes. Y esta función en el primer Adán estaban bajo el sello de la caída, como dijimos antes, pero también estaban distribuidos en distintos personajes. Uno era el sacerdote, otro era el profeta y otro era el rey. Pero en el segundo Adán, que es Cristo, en la nueva humanidad que Dios hizo salir o hizo brotar a partir de Cristo, tenemos que la función real, la función sacerdotal y la función profética no residen en tres entidades, en tres personas distintas, sino residen en una persona. Y esta persona somos cada uno de nosotros, ejercemos y manifestamos el sacerdocio de parte del Señor, toda vez que se manifiesta el orden de Dios
manifestamos el gobierno del Señor cuando el orden de Dios se manifiesta, y cuando este orden de Dios se manifiesta, verdaderamente algo ocurre. Y en el caso de los sacerdotes del antiguo pacto, bueno, ellos ejercitaban sus funciones de un modo, los profetas por otro lado y los reyes por otro lado. Sin embargo, en el orden de Melquisedec, que es Cristo Jesús, en ese orden, los reyes, los sacerdotes y los profetas coinciden en una persona que es la persona de Cristo, y a partir de Cristo ese orden se establece en cada uno de nosotros, y hay una dimensión, hay un ámbito, hay un plano en el cual la función sacerdotal la podemos ejercer y operar en ella, ¿cómo decirlo? Podemos ejercer en ella, podemos operar en ella, y esta función sacerdotal, bueno, pues tiene algunas características importantes, y esta función sacerdotal, bueno, se cumple o se ejerce, se manifiesta en algunos hermanos de una forma más espontánea, más libre en algunos otros la autoridad real, y en algunos otros la función sacerdotal. Cada uno de nosotros somos diferentes en este sentido, pero todos en todos estos aspectos manifestamos a la persona de Cristo Jesús. Lo que somos en él es un nuevo orden sacerdotal. Pon atención, por favor, porque mucha de la enseñanza que ha estado presente en muchas iglesias es hablar acerca de las virtudes de Cristo, acerca de sus cualidades morales, de sus cualidades éticas, la obediencia de Cristo, la humildad de Cristo, la paciencia de Cristo, el amor de Cristo, y todo esto que ciertamente es importante. Pero en realidad lo que la Escritura pone de manifiesto es que hay una nueva humanidad que se genera a partir de Cristo, y esta nueva humanidad es un sacerdocio que se establece a partir de su persona, a partir de Cristo Jesús, y en él una nueva estirpe, una nueva simiente, una nueva humanidad, una forma diferente de concebir, de describir el hombre, de manifestar la humanidad a partir de Cristo. Y entonces observa, por favor, porque cada una de estas funciones, la función de gobierno, la función profética y la función sacerdotal, enfocan distinto. Porque mientras que los sacerdotes ministraban exclusivamente al Señor, los profetas eran voces de parte del Señor, ejercitaban su funcionamiento, ejercitaban su ministerio de una manera distinta, siendo testigos, o manifestando la voz de Dios. Ese es otro aspecto. Y bueno, pues en un tercer aspecto, la función de la función de cada uno de ellos, sea reyes, sea sacerdotes y profetas, es una función muy específica que a partir de Cristo tenemos que manifestar. Somos de Cristo, estamos en Cristo, es la persona de Cristo a la que manifestamos. Y Cristo, Jesús, es el nuevo orden de Melquisedec, es el nuevo orden sacerdotal, y a ese orden sacerdotal pertenecemos. Ese orden sacerdotal es el que debemos manifestar. Ese orden sacerdotal es el que nos toca a nosotros hacer visible, hacer patente, hacerlo manifiesto en nuestras vidas. Por favor, identifica esto. El primer Adán falló y el sacerdocio se corrompió. Los reyes se corrompieron, los profetas se corrompieron también. Mientras operemos en el signo del primer Adán, la marca de tropiezo estará, la marca de la caída estará presente. Sin embargo, toda ocasión que estamos o que manifestamos
al sacerdocio, el sacerdocio real, el sacerdocio de Melquisedec. En Cristo Jesús manifestamos lo eterno, el diseño primero, el diseño original, las cosas como Jesús las habló, las cosas como el Padre las habló y le fueron dadas al Hijo. Y por cuanto le fueron dadas al Hijo, somos parte de su descendencia, somos parte de su simiente, somos parte de las cosas que el Padre ha querido manifestar a partir de nosotros en Cristo. Somos ese sacerdocio, somos esos profetas, somos esos reyes. Es tiempo de manifestar su gobierno. Padre, honramos tu presencia. Queremos suplicar, Señor, las cosas que tú has resuelto, las cosas que tú has hablado, las cosas, Señor, que han sido, Señor, asignadas para nosotros en calidad de reyes, sacerdotes y profetas, sean hechas visibles en el nombre de Jesús. Señor, manifiesta esta nueva humanidad en tu orden, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, ahí está. Qué gusto de estar con ustedes. Nos vemos en alguna otra oportunidad. Bendiciones.